Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Nunca pensé que el turno nocturno podría convertirse en una experiencia tan aterradora. Soy Javier y trabajo como enfermero en un hospital que, por lo general, tiene una atmósfera tranquila y monótona durante la noche. Pero esa noche, algo cambió. Algo extraño. Era un lunes, y como todos los lunes me preparaba para otro turno largo. El hospital donde trabajo no es particularmente grande, pero tiene una historia que a veces nos hace sentir que las paredes guardan secretos que no queremos descubrir. Siempre me habían contado historias sobre ruidos extraños en los pasillos, luces que se apagaban solas y pacientes que aseguraban haber visto cosas raras durante la madrugada. Lo que no imaginaba era que esta vez la historia me tocaría a mí. Empecé el turno como cualquier otro. Me reuní con el equipo de enfermería, repasamos los pacientes y luego me asignaron las habitaciones a las que debía asistir durante la noche. Al principio todo parecía normal. El hospital estaba en calma, con solo un par de pacientes ingresados. Los pasillos vacíos, las luces tenues, el aire frío. Sin embargo, al llegar a la planta donde se encontraba la unidad de cuidados intensivos, noté algo peculiar. Un horrible silencio que me hizo sentir incómodo. No era normal. En un hospital siempre hay ruidos. El sonido de las máquinas, los susurros de los pacientes, los pasos de otros trabajadores. Pero esa noche, todo estaba en absoluto silencio. De repente, la enfermera de turno, Ana, se me acercó mientras me dirigía hacia la sala 3, la unidad de observación. Parecía preocupada. Algo en sus ojos me decía que no era normal. «Javier, ¿vas hacia allá?», me preguntó, su voz temblorosa. «Sí, ¿por qué?». «Todo parece tranquilo», le respondí sin darle demasiada importancia. «No sé, es solo que hay algo raro en esa sala, algo que no puedo explicar. Hace unas semanas un paciente ingresó allí pero nunca salió. Desde entonces, nadie quiere ir. Nadie habla de eso». La mención de la sala 3 me heló por un instante. Siempre había escuchado rumores sobre esa habitación. Algunos decían que estaba maldita. Otros decían que era simplemente una superstición. Sin embargo, al ver la expresión en el rostro de Ana, supe que no se trataba de un simple rumor. «¿Qué pasó con el paciente?», pregunté buscando más detalles. Ana vaciló por un momento, como si luchara con sus propios pensamientos. Luego, con voz baja, casi como un susurro, dijo: «No lo sé. Nadie sabe qué pasó con él, pero a veces escuchamos ruidos extraños de allí. Y no es normal. Creo que si tienes que ir, mejor vete preparado». Aunque las palabras de Ana me dejaron intranquilo, intenté restarle importancia a lo que me decía. Lo que pasa en hospitales de noche, muchas veces, es solo el producto de la mente cansada. Después de todo, todos tenemos nuestras supersticiones. Pensé que era algo que podía manejar, pero no contaba con que esa noche todo iba a cambiar. Me dirigí hacia la sala 3, que estaba al final del pasillo. Las luces parpadeaban tenuemente mientras caminaba, y a medida que me acercaba, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La puerta de la sala estaba entreabierta, y al mirar a través de la rendija, pude ver la figura de un paciente en la cama. No me pareció nada extraño. Solo un hombre dormido bajo las sábanas, como tantos otros que había visto. Sin embargo, algo en esa imagen no me dejó tranquilo. El aire en esa habitación estaba denso, como si algo lo estuviera cargando. Entré con cautela, intentando no hacer ruido. Pero justo antes de que me acercara a la cama del paciente, sentí como si el aire se volviera más espeso. Un murmullo distante empezó a sonar en la habitación. Al principio pensé que era el sonido de los monitores, o tal vez el ventilador del techo. Pero no era eso. Este murmullo era más profundo, más cercano, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. «Javier, Javier». La voz era suave pero clara. Miré a mi alrededor, buscando la fuente del sonido. Pero no había nadie más en la habitación, solo el paciente, que seguía acostado, aparentemente inconsciente. Intenté concentrarme, mantener la calma, pero el sonido persistía, y no era solo un susurro. Era como si algo me estuviera llamando, algo que no debía estar allí. Mi respiración se aceleró. Traté de acercarme al paciente para tomarle los signos vitales, pero justo en ese momento algo extraño ocurrió.
Las luces de la habitación parpadearon violentamente, y el murmullo se hizo más fuerte, más urgente. De repente sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. No podía respirar. La sombra en la esquina de la habitación se movió, y por un instante, juré ver una figura de pie junto a la ventana, observándome con ojos oscuros. No pude soportarlo más. Sin pensarlo, salí de la sala corriendo, mi cuerpo temblando de miedo. Cerré la puerta tras de mí y me quedé allí parado en el pasillo, sin saber qué hacer. Todo mi ser gritaba que algo no estaba bien, pero no podía entender qué era. Ese susurro, ¿quién lo estaba haciendo? ¿Por qué me llamaba? ¿Era el paciente o algo más? Decidí que no iba a regresar a esa habitación esa noche, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Algo me decía que no podía quedarme quieto, que tenía que investigar más, y aunque mi instinto me decía que debía irme, sabía que había algo en esa sala 3 que no podía ignorar. Salí del pasillo y me dirigí hacia la estación de enfermería, donde traté de calmarme. Mis manos seguían temblando, pero al menos ya no sentía la presión en mi pecho. Ana me miró al entrar, notando el pánico en mis ojos. ¿Qué pasó?, me preguntó, su tono preocupado. No puedo explicarlo, Ana, pero esa sala... algo no está bien allí. Escuché voces y vi algo en la esquina, algo que no debería estar allí. Ana frunció el ceño, claramente preocupada, pero no parecía sorprendida. En su rostro había una expresión de alguien que ya sabía algo, pero no se atrevía a compartirlo. Lo sabía, murmuró más para sí misma que para mí. Luego, mirándome fijamente, dijo: ¿sabías que hace años un hombre estuvo en esa misma habitación? Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero desapareció. No solo él. Todos los pacientes que han estado ahí durante la noche en esa sala han tenido cosas extrañas que contar. El sonido de su voz hizo que el aire se volviera más denso. ¿Qué era lo que no me había contado? ¿Por qué parecía que todo el personal sabía algo de lo que yo no tenía ni idea? ¿Qué quieres decir con eso, Ana?, le pregunté, sintiendo que algo se estaba desmoronando en mi interior. Ana me miró con los ojos vacíos y susurró: Javier, esa habitación no está vacía. Algo la habita, algo que no pertenece aquí. A veces parece que está esperando a algo o a alguien. Y cada vez que alguien se atreve a ir allí, algo raro pasa. Las personas comienzan a escuchar cosas, a ver sombras, y luego, al final siempre se olvidan de lo que ocurrió. Como si algo borrara sus recuerdos. Mis piernas se sintieron débiles bajo mí. Había escuchado rumores de pacientes que aseguraban haber visto figuras extrañas en los pasillos, pero nunca me imaginé que el hospital tuviera algo tan oscuro en su interior. Y lo peor de todo, era que Ana parecía temerlo tanto como yo. Yo misma he estado allí varias veces, continuó Ana, su voz temblando ligeramente. Al principio no lo creía, hasta que vi algo con mis propios ojos. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi una sombra moverse por la ventana de la sala 3. No era humana, Javier. Tenía una forma extraña. Y después de eso, me encontré con alguien en el pasillo, un paciente que ni siquiera estaba asignado a esa habitación. Dijo que había estado esperando por mí. Las palabras de Ana me estremecieron. Mi mente comenzó a girar en círculos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué esta sala en particular parecía atraer tanto lo inexplicable? Y lo más aterrador de todo, era que no solo había una figura extraña en la habitación, sino que parecía que algo o alguien estaba esperando a que se cumpliera algún tipo de evento, como si se estuviera preparando para algo mucho peor. No sabía qué hacer, pero había algo que me mantenía ahí. La curiosidad, la necesidad de respuestas. Estaba claro que tenía que regresar. No podía dejarlo así. No podía quedarme con la duda. Ana, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Voy a ir otra vez. Necesito saber qué hay en esa sala. Ana intentó detenerme, pero algo en sus ojos me hizo entender que ya no había marcha atrás. Ella sabía que no podía disuadirme. Tienes que tener cuidado, Javier. No solo tú puedes ver lo que está ahí. Todos lo hemos visto de alguna manera. Pero lo que te digo es que no te dejes llevar por lo que veas.
Hay algo en esa habitación que no te permitirá irte sin que te cambie de alguna forma. Tomé una respiración profunda y me levanté de la silla. Sabía lo que tenía que hacer, no solo por curiosidad, sino porque sentía que algo me llamaba, algo que no podía ignorar. Me dirigí de nuevo hacia la sala 3. El pasillo parecía aún más largo que antes, y el silencio se había vuelto abrumador. Al llegar, la puerta estaba cerrada por completo, pero al acercarme, la rendija estaba abierta. Vi la luz de la lámpara del pasillo reflejarse débilmente a través de la abertura. No podía dejar de pensar en lo que Ana me había dicho. No te dejes llevar por lo que veas. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podría haber allí que pudiera cambiarme? De nuevo me adentré en la habitación. Todo estaba en completa penumbra, excepto por la luz tenue que llegaba del pasillo. La figura del paciente seguía en su cama, inmóvil. Y el aire, ese aire denso, estaba más presente que nunca. Pero esta vez, algo era diferente. Algo se movió en la esquina de la habitación. Fue como un susurro en el aire, como si la habitación misma respirara. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. No estaba solo, entonces lo vi. Una sombra, apenas perceptible, comenzó a formarse en la esquina más oscura de la habitación. Era alargada, como una figura que intentaba materializarse. Mis ojos no podían dejar de mirarla, aunque todo mi ser me gritaba que debía alejarme, que debía huir. La sombra se movió hacia mí. No pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, como si la misma sombra me estuviera absorbiendo, atrapando mis pensamientos, mi voluntad. Sentí un frío intenso rodearme, como si el aire de la habitación se hubiera transformado en hielo, y mi respiración se volvió difícil, agitada. Cada segundo que pasaba, esa sombra se hacía más nítida, más definida, como si estuviera cobrando vida propia. Era una figura oscura, completamente ajena a cualquier forma humana, un ser con una presencia inquietante. Mis ojos no dejaban de seguir sus movimientos, aunque sabía que debía escapar. No tenía control sobre lo que estaba sucediendo, como si mi mente se hubiera desconectado de mi cuerpo. Lo único que podía hacer era mirar, como si la figura me estuviera observando, esperando que tomara una decisión. De repente, la figura avanzó hacia mí, y un susurro sibilante, profundo, comenzó a llenar la habitación. No podía distinguir las palabras, pero eran inconfundibles. Era como si me llamara por mi nombre. Javier. La voz se deslizó en mi mente como un eco lejano, un susurro que calaba hasta los huesos. No era humano, lo sabía. Algo que no pertenecía a este lugar, algo que había estado esperando en esta habitación durante años, quizás más tiempo del que podría imaginar. Recuerdo que en ese momento, mi miedo era tan grande que mis piernas temblaban. Pero lo peor de todo era el sentimiento de que no estaba solo, que había algo en la sombra que me conocía, algo que había estado observando desde las sombras, esperando su oportunidad. Mi cuerpo reaccionó finalmente, pero no de la forma que esperaba. No pude correr. En lugar de eso, un impulso me obligó a dar un paso hacia la sombra, como si una fuerza invisible me empujara, como si me llamara a acercarme. Antes de que pudiera procesarlo, la habitación comenzó a desvanecerse. Las paredes, la cama del paciente, todo se desmoronó lentamente frente a mis ojos, y me encontré rodeado de oscuridad total. No había luz, ni sonido, solo esa sensación de estar atrapado, suspendido en algún lugar entre el tiempo y el espacio, sin una forma clara de escapar. Entonces, la figura apareció frente a mí, no como una sombra, sino como una presencia tangible, algo que tomaba forma en la oscuridad, una figura alta y delgada, que parecía estar formada de pura neblina oscura. No podía ver su rostro, pero sentí sus ojos clavados en mí, como si pudiera ver a través de mi alma. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa, aunque sabía que no importaba. La respuesta que buscaba no estaba en palabras, sino en lo que sentía. «Lo que está aquí, está esperando», me susurró la figura, y aunque no hablaba en un tono agresivo,
Cada palabra era como un golpe en mi mente, esperando por todos los que se atreven a cruzar este umbral. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de mí, ni de un simple paciente. Había algo más, algo mucho más antiguo que el hospital mismo, algo que había estado allí durante generaciones, esperando pacientemente en las sombras, alimentándose de aquellos que se atrevían a cruzar el umbral del miedo. La figura comenzó a desvanecerse, pero su voz se quedó resonando en mi cabeza. No puedes irte sin haber entendido lo que pasa aquí, Javier. La habitación volvió a su estado normal, como si nada hubiera ocurrido. El paciente seguía en su cama. El aire se había vuelto denso, pero ya no había sombra. Todo estaba tranquilo, pero sabía que algo en mí había cambiado. Corrí hacia la salida de la sala 3, sin mirar atrás, el sonido de mis pasos resonando en el pasillo vacío. La puerta se cerró con un golpe sordo, y por un momento me quedé de pie allí, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, sin poder entender todo lo que acababa de vivir. Ana me esperaba afuera. La vi acercarse, pero no pude articular palabra. Ella sabía lo que había pasado. Sus ojos, llenos de preocupación, se encontraron con los míos. ¿Lo viste?, me preguntó, su voz grave como si ya lo supiera. No respondí. Sabía que las palabras no serían suficientes. La noche había terminado para mí, pero el recuerdo de lo que ocurrió en esa sala 3 seguía vivo dentro de mí. Algo me había llamado, algo me había tocado, y ahora, sin importar lo que hiciera, algo de eso me acompañaría para siempre. Hace algunos años, mi vida dio un giro cuando me encontré inmerso en un mundo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Todo comenzó cuando, por casualidad, conocí a un grupo de personas bastante excéntricas en una fiesta. Eran personas de carácter peculiar, con una mirada distante y una actitud reservada. No me llamaron la atención en un principio, pero había algo en su manera de hablar, en sus miradas fugaces, que me hizo sentir curioso. Lo que no sabía entonces es que ese encuentro marcaría el inicio de una serie de eventos que jamás pude haber anticipado. Me invitaron a una reunión que en ese momento pensé que sería algo inofensivo, una simple velada donde discutiríamos arte, literatura o filosofía, temas que me apasionaban. Sin embargo, cuando llegué a la dirección que me habían dado, la sensación de incomodidad fue inmediata. El lugar era una antigua casa en las afueras de la ciudad, en una calle que parecía deshabitada. No había luces brillantes ni ruido, solo un ambiente denso y pesado, como si la casa estuviera fuera del tiempo. A medida que entré, la atmósfera se volvió más extraña. Las paredes estaban adornadas con símbolos que no reconocí, símbolos que parecían moverse suavemente, como si respiraran. La habitación estaba apenas iluminada por unas velas rojas, y había un olor a incienso mezclado con algo más. Algo que me hizo sentir como si estuviera entrando en un lugar muy lejano de la realidad que conocía. Las personas que estaban allí no parecían tan peculiares ahora, sino que emanaban una presencia inquietante, casi como si formaran parte de algo mucho más grande, algo oculto. «Bienvenido», me dijo uno de ellos, un hombre de aspecto serio, con una barba que cubría su rostro casi por completo. Su voz era profunda y grave, y sus ojos parecían leerme, penetrarme. «Hemos estado esperando que llegaras». Aunque en ese momento traté de restarle importancia a sus palabras, algo en su tono me inquietó. ¿Esperaban a alguien? No entendía bien qué significaba eso, pero preferí no cuestionarlo. La reunión comenzó, pero no hablaban de nada relacionado con filosofía o arte, como había esperado. Hablaban de rituales, de energías cósmicas, de cómo lo que sucedía en el mundo visible solo era una pequeña parte de lo que realmente estaba ocurriendo. A medida que sus palabras llenaban la habitación, el aire se volvía más espeso, más denso. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera apretando mi respiración. Había algo en sus ojos, algo en la forma en que se miraban entre ellos, que me hacía pensar que no estaban allí para hablar de ideas abstractas, sino de algo mucho más siniestro. «Estás aquí por una razón»,
me dijo el hombre de la barba, como si leyera mis pensamientos. Tú también tienes un destino, un papel que desempeñar en lo que está por venir. Sus palabras me parecieron vacías en un principio, pero algo dentro de mí empezó a sentir que había algo detrás de ellas. Estaba atrapado en una atmósfera densa de palabras oscuras y energía pesada, pero no podía darme la vuelta y salir. Algo me retenía. De alguna manera me sentía como un espectador atrapado, sin poder salir del escenario. Esa noche, después de largas horas de discursos sobre lo inexplicable, se despidieron de mí de una forma que no pude explicar. No hubo una despedida amigable ni una sonrisa, solo miradas significativas y un leve asentimiento del hombre de la barba. Cuando me fui, el aire afuera me golpeó con fuerza, como si hubiera estado en una especie de burbuja todo ese tiempo. La ciudad, con sus luces y su ruido habitual, me pareció extraña, distante. No supe qué pensar, pero algo me decía que debía alejarme de ellos, de todo eso. De inmediato, lo que no sabía en ese momento es que ya estaba marcado. El destino que mencionaron, las palabras sobre el papel que debía desempeñar, todas esas cosas empezaron a tomar forma en los días siguientes, pero no de la manera que hubiera imaginado. Esa noche, al llegar a mi departamento, noté algo extraño. Algo había cambiado. La sensación de estar siendo observado me invadió, y cuando miré al espejo, por un breve instante, vi la figura de alguien detrás de mí. No pude verlo bien, solo una sombra oscura que se desvaneció en un parpadeo. Pensé que era una alucinación, una consecuencia del estrés o la ansiedad, pero los días siguientes no fueron mejores. Al principio los pequeños sucesos fueron imperceptibles, las luces titilando de manera inexplicable, el sonido de pasos en mi pasillo cuando no había nadie allí. Pero poco a poco, las manifestaciones se volvieron más intensas. Una noche, al despertarme de un sueño agitado, vi un círculo de velas en el suelo rodeando mi cama. Las llamas ardían con una intensidad extraña, como si tuvieran vida propia, y una figura apareció frente a mí, una figura con una túnica oscura, cubierta por un capucho. La figura no decía nada, solo me miraba fijamente, y a través de sus ojos sentí una conexión directa con algo más allá de este mundo. Mi cuerpo no podía moverse, y mi mente estaba atrapada en ese instante. Entonces, la figura levantó una mano, y el aire se volvió aún más denso. Pude escuchar susurros, voces que no podía entender, pero que me helaban la sangre. Finalmente, logré gritar, y cuando lo hice, la figura desapareció, y las velas se apagaron al mismo tiempo. Respiré con dificultad, tratando de entender qué acababa de suceder. El miedo y la confusión me invadieron, pero no pude negar lo que había experimentado. Algo me había marcado esa noche, algo mucho más profundo y oscuro que lo que jamás imaginé. Esa misma semana, decidí regresar al lugar de donde todo comenzó. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué estaba pasando. Pero cuando llegué a la casa, ya no estaba allí. El edificio había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba un terreno vacío, cubierto de maleza, sin señales de vida. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Ellos no eran personas comunes, no eran solo un grupo excéntrico. Habían estado preparando algo, y yo había sido parte de su plan. Los rituales que mencionaron, las energías cósmicas, todo eso era más real de lo que había imaginado. Había sido elegido para formar parte de algo mucho más grande, algo oscuro y peligroso. A partir de entonces, mi vida se convirtió en una pesadilla interminable. Los rituales no se detuvieron. A veces escuchaba susurros en la oscuridad, veía sombras moviéndose a mi alrededor, y sentía una presencia constante que no me dejaba en paz. Sabía que mi destino estaba marcado, pero ya no podía escapar. Hoy, años después, trato de seguir adelante, pero los rituales siguen persiguiéndome. Los ecos de aquellos que buscan algo más allá de lo terrenal me rodean. Y aunque he intentado olvidar todo lo que sucedió, sé que aún hay algo en mí, algo que me vincula a ellos.
y que tarde o temprano tendré que pagar el precio de haberme adentrado en el oscuro mundo de los rituales. Me llamo Julián Vargas y he sido camionero por más de 20 años. He recorrido las carreteras de México de punta a punta, desde los desiertos del norte hasta la selva del sur. He visto de todo: accidentes, asaltos, caminos derrumbados por la lluvia y hasta cosas que la gente no creería. Pero hay algo que todavía me persigue, algo que me sucedió hace unos años en una de esas rutas solitarias donde el tiempo parece detenerse. Aquel viaje comenzó como cualquier otro. Llevaba un cargamento de abarrotes desde Veracruz hasta un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca. Era un trayecto largo, pero nada que no hubiera hecho antes. Salí al anochecer para evitar el calor del día, con mi radio sonando bajito y el motor rugiendo bajo mis manos. La carretera era estrecha y serpenteante, rodeada de cerros y árboles altos que se inclinaban sobre el asfalto, como si quisieran devorar el camino. A esas horas, el tráfico era casi inexistente. Solo de vez en cuando, veía las luces de otro camión a lo lejos, parpadeando como estrellas en la oscuridad. Pasando por un tramo particularmente solitario, noté algo raro en el retrovisor. Un par de luces aparecieron de repente detrás de mí. No recordaba haber visto otro vehículo en mucho rato, y menos uno que se acercara tan rápido. Pensé que tal vez era otro transportista con prisa, así que mantuve mi velocidad y me orillé un poco para dejarlo pasar. Pero el vehículo nunca me rebasó. Solo se mantenía detrás, siguiéndome a una distancia inquietante. Encendí las luces altas para ver mejor, pero lo único que logré fue iluminar más la carretera frente a mí. No podía distinguir quién o qué iba detrás. El aire en la cabina se sentía más pesado. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando, de repente, la radio empezó a hacer un ruido extraño, como si alguien estuviera susurrando entre la estática. Giré la perilla, intentando cambiar de estación, pero la interferencia seguía allí. Y entonces, en medio de ese sonido, escuché claramente una voz. Julián, mi nombre. Se me heló la sangre. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto, como si esperara encontrar a alguien allí, pero el lugar estaba vacío. Solo mi mochila y una botella de agua que se tambaleaba con el movimiento del camión. Cuando volví la vista al camino, un bulto apareció de la nada en medio de la carretera. Pisé los frenos con todas mis fuerzas y el camión derrapó, rugiendo mientras las llantas patinaban sobre el asfalto. Y justo antes de impactar contra la silueta, ésta se desvaneció, como un fantasma. El camión se detuvo con un chirrido espeluznante. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tamborileo de mi propio corazón en el pecho. Respiré hondo y miré por los espejos. El vehículo que me seguía ya no estaba. La carretera estaba desierta, pero algo en el ambiente me decía que no estaba solo. Permanecí sentado al volante, con los nudillos blancos de tanto apretar el manubrio. Respiraba hondo, tratando de recuperar la calma. Lo que acababa de ver no tenía sentido. Me forcé a creer que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de todo, llevaba horas manejando sin descanso, pero entonces la radio volvió a sonar. Primero solo fue un murmullo entrecortado, como un viejo casete atorado. Luego la voz regresó. No debiste detenerte, Julián. Me giré de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerme la nuca. La cabina seguía vacía. La voz no venía de la radio, venía de adentro del camión. Tragué saliva y con la mano temblorosa, revisé el asiento trasero. Nada, solo mi chaqueta y unas cajas con herramientas. Pero la sensación de estar siendo observado no desaparecía. Intentando calmarme, metí primera y empecé a avanzar de nuevo. El motor rugió con pesadez, como si también sintiera el peso de algo sobre él. La carretera seguía desierta, ni un alma. Ni siquiera el sonido de grillos o de algún animal nocturno, solo el traqueteo del motor y el zumbido de la radio, que ahora se había quedado en un incómodo silencio. Unos minutos después vi luces a lo lejos, un par de faros titilantes en el horizonte. Aceleré un poco, aliviado de encontrar otro vehículo en el camino. Cuando me acerqué, distinguí un camión detenido en el acotamiento. Las luces traseras parpadeaban, como si el chofer estuviera pidiendo ayuda.
Reduje la velocidad y me orillé detrás de él. El camión era viejo, con la pintura desgastada y la caja cubierta de polvo. Bajé la ventanilla y, al no ver a nadie afuera, toqué la bocina un par de veces. Nada. Puse el freno de mano y bajé con mi linterna en mano. «Compañero», llamé acercándome a la cabina. No hubo respuesta. Cuando llegué a la puerta vi que estaba entreabierta. «¿Todo bien?», insistí, encendiendo la linterna y asomándome. La cabina estaba vacía, pero el motor aún estaba caliente. El asiento del conductor tenía la forma de alguien que había estado sentado allí hasta hace unos segundos. El vaso de café en el tablero todavía humeaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Giré la linterna hacia la carretera, y fue entonces cuando lo vi. A unos metros en medio del asfalto, una silueta oscura se erguía bajo la luz de mi tráiler. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Era la misma sombra que había aparecido frente a mi camión momentos antes. Mi respiración se volvió errática. Retrocedí sin apartar la luz de la figura, y entonces dio un paso hacia mí. Un segundo después, las luces de mi tráiler empezaron a parpadear y la radio, que había dejado encendida, se encendió con un estruendo. «No debiste detenerte». La voz ya no sonaba como un susurro. Ahora era un murmullo grave, profundo, como si viniera desde el fondo de la tierra. La silueta dio otro paso, y esta vez vi claramente cómo su sombra se alargaba hasta tocar mis pies. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí de regreso a mi camión y me subí de un salto. Metí primera sin siquiera ponerme el cinturón y pisé el acelerador a fondo. El camión rechinó con fuerza antes de salir disparado por la carretera. Por el retrovisor alcancé a ver la sombra quedarse inmóvil. Pero algo en mi interior me decía que esto no había terminado. No estaba huyendo de ella. Estaba llevándola conmigo. El camión rugía con fuerza mientras avanzaba a toda velocidad por la carretera. Las manos me sudaban sobre el volante y el corazón me latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírseme del pecho. Aceleré más, queriendo dejar atrás lo que fuera que había visto. Pero el camino seguía igual de solitario, envuelto en una oscuridad sofocante. Intenté concentrarme en el trayecto, en el peso del tráiler, en el sonido del motor, en cualquier cosa que me distrajera del miedo que me atenazaba el pecho. Pero entonces sentí un cambio en el aire dentro de la cabina. El ambiente se volvió más frío. Algo estaba aquí conmigo. Traté de no mirar por el espejo retrovisor, pero mis ojos se desviaron por instinto. Y ahí estaba, sentado en el asiento del copiloto. Era una sombra densa, sin rasgos, solo una forma oscura con una silueta humana. Pero lo peor no era verla. Lo peor era lo que sentía. Vacío. Un frío abismal que parecía absorber toda la vida de la cabina. Me faltaba el aire. Mis dedos temblaban sobre el volante, pero no podía detenerme. No otra vez. La radio, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, comenzó a emitir una estática intermitente, como si alguien intentara hablar a través de ella. Y entonces la voz regresó. «Ya estás en mi camino, Julián». El sonido era una mezcla de murmullos y lamentos, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Mi vista comenzó a nublarse. Los párpados me pesaban. Un sueño repentino y profundo comenzó a invadirme, como si alguien estuviera tirando de mí hacia un abismo. No podía dormirme. Sacudí la cabeza y golpeé el volante con fuerza, intentando mantenerme despierto. Los kilómetros pasaban y la sombra seguía allí. No hablaba, no se movía, pero la sentía. No sé cuánto tiempo pasó antes de que las primeras luces del amanecer comenzaran a teñir el cielo. Fue solo entonces que la presencia comenzó a desvanecerse. Miré de reojo. El asiento del copiloto estaba vacío otra vez. Pero algo dentro de mí sabía que eso no significaba que se había ido del todo. Cuando finalmente llegué a la gasolinera más cercana, me estacioné de golpe y apagué el motor. Bajé de la cabina con las piernas temblorosas y me apoyé contra la puerta, respirando hondo. El dependiente de la gasolinera me miró con curiosidad. «¿Todo bien, amigo?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo. Intenté responder, pero mi voz salió temblorosa. «Solo una mala noche». El hombre asintió con comprensión y me ofreció un café caliente. «Las carreteras a veces juegan malas pasadas», dijo. «Pero si me preguntas, hay ciertos caminos que es mejor no recorrer de noche». Lo miré con atención. «¿Por qué lo dices?». El dependiente frunció el ceño como si dudara en responder.
No eres el primer chofer que llega aquí con esa cara de espanto, murmuró. Muchos dicen que ven cosas en ese tramo, sombras que se suben a los camiones, voces en la radio, gente que desaparece. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y qué les pasa a los que ven esas sombras?, pregunté casi sin querer conocer la respuesta. El hombre me miró con seriedad antes de responder. Dicen que nunca viajan solos otra vez. Tragué saliva y miré hacia mi camión. A simple vista, parecía el mismo de siempre. Pero en el fondo, supe que algo había cambiado. Desde aquella noche, cada vez que enciendo el motor y me echo a la carretera, siento que no estoy solo. Y a veces, en los reflejos de los espejos, juro que sigo viendo esa sombra, esperando. Todo comenzó una noche de verano, cuando el calor aún se mantenía en el aire, incluso cuando el sol se había ido y la oscuridad comenzaba a invadir el pueblo. Había estado trabajando en la taquería de mi tío desde que tenía memoria. La taquería El Charro no era solo un negocio, era el alma del pueblo. Cada noche, un grupo de personas se reunía alrededor de nuestras mesas para disfrutar de los tacos al pastor, de la salsa roja picante y de las historias que contaban mientras mordían su tortilla. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Mi nombre es Carlos, y aunque lo que me ocurrió aquella noche parecía una pesadilla, nunca lo olvidaré. La taquería había estado cerrada por unas horas debido a que mi tío había decidido tomarse un descanso, pero yo decidí quedarme para limpiar y cerrar todo. A esas horas ya no quedaba nadie más. El zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza y el sonido del agua corriendo mientras lavaba los utensilios era lo único que rompía el silencio. De repente la puerta se abrió y una figura entró sin hacer mucho ruido. Mi corazón dio un salto al ver que no era un cliente común. Era un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero ancho que le cubría la mayor parte del rostro. No podía ver sus ojos, pero sentí una extraña presencia a su alrededor, como si todo en la taquería hubiera comenzado a volverse más denso, más pesado. ¿Qué le ofrezco?, le pregunté, tratando de esconder la incomodidad que comenzaba a invadir mi pecho. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente se acercó al mostrador. Sus pasos eran lentos, como si cada movimiento estuviera siendo calculado. Cuando se paró frente a mí, me miró por un segundo, y aunque no podía ver su rostro, sentí como si sus ojos estuvieran clavados en mí. Finalmente rompió el silencio. «Tacos al pastor, por favor». Su voz era grave, como si viniera de un lugar lejano, como si no fuera de este mundo. Lo que me pareció extraño fue que no se sentó en una de las mesas, como cualquier cliente normal. Se quedó parado esperando cerca de la parrilla, como si quisiera observarme mientras preparaba su comida. Algo en su comportamiento me inquietó aún más. Lo miré de reojo mientras tomaba la carne del trompo y la colocaba sobre la plancha. La atmósfera en la taquería, que antes estaba llena de los olores familiares y el bullicio, se volvió extraña. El aire parecía denso, casi pesado, como si algo estuviera a punto de ocurrir. No pude evitar la sensación de que alguien más estaba en el lugar, aunque no había nadie más. Cuando estaba por servir los tacos, escuché un susurro bajo, casi imperceptible, que vino del hombre. «La carne es tan fresca hoy». «¿De dónde la traen?». Mi piel se erizó al escuchar sus palabras, pero traté de mantener la calma. «De aquí mismo, de los proveedores locales, no tenemos nada raro». Mi voz tembló ligeramente. Algo no estaba bien. La forma en que me miraba, cómo cada palabra parecía cargada de una tensión rara, me ponía los nervios de punta. Lo serví todo en silencio y le entregué el plato con los tacos. Pero antes de que pudiera decirle algo más, el hombre simplemente extendió la mano y lo tomó. «Gracias», dijo, y sus palabras tenían un eco raro, como si no fueran completamente humanas. De repente, una extraña sensación de frío recorrió mi espina dorsal. Fue como si algo estuviera desbordando en el ambiente, algo más allá de lo físico, algo fuera de lugar. Pensé que quizás estaba sobrereaccionando, pero no pude evitar mirar al hombre mientras se alejaba. Fue entonces cuando vi algo que me heló por completo. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Su sombra en el suelo se alargaba y se distorsionaba de manera extraña, como si tuviera vida propia, como si se moviera independientemente de él. Se deslizaba lentamente por el suelo, separándose de la figura que aún estaba frente a mí. Los pelos de mi nuca se erizaron.
y antes de que pudiera reaccionar, el hombre salió por la puerta sin decir una palabra más. Cuando finalmente pude reaccionar, la puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Me quedé allí en silencio, observando la sombra que, aunque ahora se encontraba lejos, aún parecía existir en el suelo de la taquería, como una marca que no se borraba. Pero esa no fue la última vez que lo vi. El resto de la noche transcurrió con normalidad, o al menos eso parecía. Cerré la taquería, apagué las luces y me dirigí a mi pequeño apartamento encima del negocio. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra que se alargaba en el suelo, como un recordatorio de algo extraño y perturbador. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, que la fatiga y la soledad me habían jugado una mala pasada, pero no podía ignorar lo que sentí. Pasaron varios días, y aunque intenté seguir con mi rutina, algo en el aire había cambiado. La taquería seguía siendo el lugar popular de la zona, con clientes habituales viniendo todas las noches a disfrutar de los tacos, pero algo en la atmósfera era diferente. Los olores, las luces, el sonido de la parrilla, todo parecía más sombrío, más opresivo. Y entonces lo vi nuevamente. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba limpiando la parrilla después de una larga jornada. El viento soplaba con fuerza afuera, haciendo que las hojas secas de los árboles danzaran por el suelo. Fue entonces cuando escuché los pasos, pesados, lentos, arrastrados. Mi primer instinto fue mirar a través de la ventana, pero no vi nada. La luz en la calle parpadeó brevemente, como si algo estuviera interfiriendo con la corriente. Al principio pensé que tal vez era algún cliente nocturno, pero esa sensación de frío regresó. Esa sensación incómoda de que algo no estaba bien. Me acerqué a la puerta para ver mejor. Y ahí estaba, el hombre de negro, de pie frente a la entrada de la taquería, mirando hacia adentro. Esta vez, no llevaba su sombrero. Su rostro estaba completamente visible, y lo que vi me heló hasta los huesos. No era el rostro de un hombre común. Estaba demacrado, los ojos hundidos y opacos como si no tuvieran vida. La piel gris y áspera parecía arrugada, como si estuviera hecha de algo más que carne humana. El rostro se deformaba con cada movimiento, como si estuviera atrapado en una especie de mascarada inquietante. No podía apartar la vista, aunque todo mi ser gritaba por huir. «Carlos», dijo con esa misma voz grave y resonante, casi como un susurro. La palabra sonó vacía, como si no fuera dirigida solo a mí, sino a todos los que alguna vez habían estado en esa taquería. El miedo se apoderó de mí, pero algo dentro de mí me empujó a ir hacia la puerta, como si fuera incapaz de resistir. Con manos temblorosas abrí lentamente la puerta. La figura no se movió ni un centímetro, pero sus ojos, esos ojos vacíos, se clavaron profundamente en los míos. La presión en mi pecho aumentó. El aire parecía volverse más espeso, y el ambiente alrededor de nosotros empezó a distorsionarse. «Te estamos esperando». El hombre dio un paso hacia adelante, y fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. Detrás de él, en la penumbra, podía distinguir figuras que se movían en las sombras. Personas, o lo que parecían ser personas, vestidas de manera similar al hombre, con sombreros anchos que ocultaban sus rostros y vestimentas oscuras que se deslizaban sin hacer ruido. Estaban parados allí en la oscuridad observando. El hombre levantó una mano lentamente y la extendió hacia mí. La sombra que proyectaba su cuerpo se estiró, deformándose, como si fuera una extensión de él, como si él mismo fuera parte de algo mucho más grande, mucho más siniestro. Su voz, aunque profunda, tenía un tono de simpatía, como si intentara convencerme de algo. «No tienes que temer, solo ven con nosotros, Carlos. El negocio de la taquería no termina aquí. Siempre habrá más carne que cortar». Mi mente comenzó a nublarse. No podía entender lo que me estaba diciendo. Algo me decía que debía correr, que debía cerrar la puerta, que debía huir. Pero mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado por algo invisible, algo que no podía ver pero que sentía como una presión constante. Era como si algo estuviera tomando control de mi voluntad. Antes de que pudiera reaccionar, una figura más se adelantó desde la oscuridad. Era una mujer, también vestida de negro, con una expresión que era a la vez suave y aterradora. Su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente blancos, como si la vida hubiera abandonado su cuerpo hace mucho tiempo. «Ya es tarde para escapar, Carlos. Lo que está aquí no se puede evitar».
El aire se llenó de un olor extraño, una mezcla de carne quemada y un perfume nauseabundo. Mi estómago se revolvió, y fue entonces cuando la visión comenzó a desdibujarse. La taquería ya no estaba igual. Las luces parpadeaban con más intensidad. El suelo se sentía extraño bajo mis pies, como si estuviera siendo tragado por algo oscuro. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, deslizándose por las paredes, entrando en la cocina. La mujer dio un paso más cerca, y aunque no podía ver sus labios, su voz resonó en mi cabeza. Te dijimos que siempre habría carne que cortar. Ahora, eres parte del menú. La oscuridad se tragó el resto de mis pensamientos. El sonido de los cuchillos y las parrillas se desvaneció en el aire. El frío volvió a envolverme. Ya no estaba solo. Lo que ocurrió después, eso ya no lo sé. Lo único que recuerdo es que, cuando desperté, la taquería estaba vacía, y yo ya no era el mismo. Desperté en el suelo de la taquería. No recuerdo cómo llegué allí, ni cuánto tiempo había pasado. La luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas, pero el ambiente seguía siendo denso, como si el aire estuviera impregnado de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Me levanté lentamente, mis piernas temblaban, y mi mente luchaba por ordenar los pensamientos. La taquería estaba vacía, todo estaba en su lugar, como si nunca hubiera pasado nada, pero había algo que ya no encajaba. El olor de los tacos al pastor, la carne dorándose en la parrilla, estaba en el aire, pero ya no era el mismo. Era más fuerte, más penetrante, y algo en ese aroma me revolvía el estómago. Los cuchillos sobre la mesa de trabajo parecían brillar con una intensidad inusual. Me acerqué a la parrilla y vi que la carne aún se estaba cocinando, con un color extraño. ¿Cómo era posible? La taquería había estado cerrada durante toda la noche. Nadie había entrado, nadie había tocado la carne. Mis manos temblorosas intentaron apagar la parrilla, pero al tocarlas, sentí una corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo. Un escalofrío profundo que me paralizó por completo. Era como si la taquería misma estuviera viva, como si la carne, el fuego y las luces estuvieran conectados a algo mucho más grande y siniestro. Miré hacia el fondo, donde se encontraba la puerta de la bodega, y vi algo que me heló la sangre. Había más figuras. Ellas estaban allí esperando. Al principio pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero no. Podía verlos claramente. Aquellas sombras con sombreros, vestidos negros, de pie, observándome desde las sombras. La figura del hombre de negro estaba en el centro, pero ahora había más. Había docenas de ellos, como si se hubieran multiplicado durante la noche, esperando a que algo sucediera. Una sensación de desesperación se apoderó de mí. Quería huir, correr, escapar de esa taquería que ya no se sentía como mi casa, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Las figuras avanzaron lentamente, y pude escuchar sus pasos arrastrados, pesados, como si cada uno de ellos estuviera cargando una historia oscura detrás. No tienes que temer, Carlos. La voz del hombre de negro resonó nuevamente, pero esta vez era más suave, casi como un susurro en la oscuridad. ¿Qué querían de mí? Una figura se adelantó, y esta vez no pude evitar notar la distorsión en su sombra. La mujer de ojos blancos, la que había visto la noche anterior, se acercó, y su rostro se deformó aún más. Era como si su piel estuviera hecha de algo que no era carne, algo que no podía entender. Nosotros te elegimos, Carlos. La mujer habló con una calma inquietante, como si estuviera hablando a un niño que aún no entiende lo que está sucediendo. Este lugar es nuestro ahora, y tú eres parte de ello. Mi respiración se aceleró. ¿Qué significaba eso? Parte de ellos, parte de lo que... ¿De qué? Antes de que pudiera formular más preguntas, una fuerza invisible me empujó hacia la parrilla. Sentí que mi cuerpo no podía moverse por sí mismo. Estaba siendo guiado, arrastrado. La carne, que seguía cocinándose lentamente, comenzó a cambiar de forma. De manera escalofriante, las piezas de carne comenzaron a alargarse, distorsionarse, como si estuvieran vivas, y un susurro se levantó de entre las sombras, resonando en cada rincón de la taquería. Es hora, Carlos. La carne nunca termina. La figura del hombre de negro se acercó más. Estaba tan cerca que casi podía sentir su aliento, frío como el metal. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, me miraban fijamente, como si estuviera buscando algo dentro de mí. De pronto sentí un dolor punzante en mi pecho. No era físico, pero sí tan real como el acero.
Era como si mi cuerpo estuviera siendo marcado, como si algo estuviera dejándome una huella que no podría borrar jamás. La carne siempre sigue, siempre. El hombre susurró. Las sombras alrededor comenzaron a moverse. No eran solo las figuras que habían entrado, sino todas las sombras dentro de la taquería, las de las mesas, las de las sillas, las del suelo. Todas empezaron a alargarse hacia el centro, hacia mí, hacia la parrilla. Sentí como si me estuviera convirtiendo en parte de todo eso, como si todo me estuviera absorbiendo. En un último intento, logré recuperar algo de control sobre mi cuerpo y corrí hacia la puerta de la taquería. Pero al abrirla me encontré con algo aún más aterrador. La calle estaba vacía. No había luces, ni casas, ni nada. Era una oscuridad total. Cerré la puerta de golpe, pero ya era tarde. Las figuras estaban detrás de mí y sentí sus presencias, como una marea creciente que se acercaba imparable. Me giré y vi a la mujer de ojos blancos, sonriendo, mientras las sombras seguían tomando forma a su alrededor. Ahora eres uno de nosotros, Carlos. Ya no hay vuelta atrás. Y en ese momento, supe que no importaba lo que hiciera, ya no había escape. La taquería y yo estábamos conectados, atrapados en un ciclo del que nunca podría salir. A medida que las sombras avanzaban hacia mí, sentí como mi cuerpo se volvía cada vez más pesado, como si algo me estuviera absorbiendo, tomando mi energía, mi esencia. La taquería ya no era simplemente un lugar donde servía tacos, se había convertido en algo más, algo que no podía entender, pero que sentía profundamente en cada fibra de mi ser. Las paredes parecían latir, vibrando al ritmo de algo oculto, algo antiguo. La mujer de ojos blancos avanzó, su rostro deformado sonriendo mientras sus ojos vacíos me observaban. Fijamente, te has convertido en parte de lo que ahora es el alma de este lugar, dijo con una voz que ya no sonaba humana. Era un eco, como si viniera de un lugar lejano o de una dimensión que no comprendía. Todo lo que haces, todo lo que cocinas, todo lo que sirves ya no es solo carne. Es un sacrificio. Intenté alejarme, pero mis piernas no me respondían. Cada vez que intentaba moverme, una fuerza invisible me mantenía en su lugar. Estaba atrapado. No podía escapar. De repente, el hombre de negro se acercó con calma, y en un movimiento tan rápido como un relámpago, sus dedos fríos se posaron sobre mi hombro. Es el ciclo, Carlos. Todo el que pasa por esta taquería se convierte en parte de algo mucho más grande. ¿Y tú has sido elegido para continuar? Las luces parpadearon una vez más, y los cuchillos sobre la mesa comenzaron a vibrar, como si estuvieran vivos. El fuego de la parrilla crepitaba de manera extraña, resonando en cada rincón. Las figuras en las sombras empezaron a moverse, danzando de una manera que no era humana, como si estuvieran celebrando algo oscuro, algo siniestro. La carne nunca termina. Y ahora, tú eres parte de ella. Sentí una presión en mi pecho, una fuerza invisible que me oprimía el corazón. Mi mente trató de resistir, pero algo dentro de mí ya se había rendido. Ya no podía ver el mundo como antes. Ya no podía recordar lo que era la vida fuera de la taquería. La oscuridad se había infiltrado en mi ser, y lo que alguna vez fue la taquería El Charro, con su vibrante bullicio y su aroma a tacos, ahora era un lugar eterno de sombras y susurros. En ese instante algo dentro de mí se rompió. La carne, el fuego, las sombras, todo se fusionó en una sola entidad que no podía comprender, pero que sentía profundamente. Mi visión se distorsionó y en el borde de la oscuridad pude ver el rostro de mi tío, pero ya no era él. Era una figura pálida con ojos vacíos, sonriendo como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. Bienvenido, Carlos. Ahora eres uno de los nuestros. Las figuras a mi alrededor se movieron más rápido, sus sombras alargándose por las paredes, envolviéndome en una oscuridad que no podía escapar. Cada paso que daban, cada palabra que decían, sentía que me absorbían más y más, como si la taquería misma estuviera devorándome. Y entonces todo se detuvo. El tiempo se detuvo. La taquería desapareció. Las figuras se desvanecieron. Y lo único que quedó fue una sensación profunda de vacío. La carne nunca termina, dijeron. Y en ese momento comprendí que, aunque mi cuerpo ya no estuviera allí, aunque no pudiera ver ni sentir, la taquería siempre estaría viva. Siempre habría carne que cortar, siempre habría almas que servir, porque ya no era yo quien servía los tacos, ahora yo era parte de ellos. Y esa noche la taquería El Charro continuó, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Con cada cliente que entraba,
Con cada taco que se servía, el ciclo continuaba, y yo ya no podía escapar. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no estás solo, incluso cuando estás completamente solo? Yo sí. Mi nombre es Luis Ramírez, y soy taxista en la ciudad de Guadalajara, México. Llevo años trabajando de noche, y aunque a veces la ruta es tranquila, hay algo que nunca olvidé. Algo extraño, algo que no puedo explicar. Al principio, como todo taxista, me gustaba la tranquilidad de la noche. Las calles desiertas, la quietud del mundo, solo acompañada por la radio del coche y el ruido del motor. Pero eso cambió una noche, hace poco más de un año. Fue una noche como cualquier otra, o al menos eso pensaba yo. Había sido un día largo, y estaba cansado. La ciudad nunca duerme, pero yo sí necesitaba descansar. Sin embargo, me llamaron a las 2 de la mañana, pidiendo un servicio al sur de la ciudad. Tomé la llamada sin pensarlo, como siempre. La gente a esas horas suele necesitar un taxi para ir a lugares lejanos, y el dinero en esos turnos nocturnos siempre es bueno. Subí al coche y me dirigí hacia la zona que me indicaron. Todo estaba tranquilo. La ciudad parecía más silenciosa que nunca. No había tráfico, las luces de los semáforos iluminaban las calles vacías, y la radio sonaba como fondo mientras mi coche avanzaba por las avenidas solitarias. Llegué al punto de encuentro. Era una calle oscura, un poco alejada del bullicio del centro. Vi una figura parada en la esquina, un hombre que parecía estar esperando. Estaba cubierto con un abrigo largo y oscuro, lo que me pareció extraño para la hora, pero no le di mayor importancia. Bajé la ventana y él se acercó rápidamente al coche. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté con una sonrisa forzada. Estaba un poco cansado y no muy animado para charlar. El hombre se subió sin decir una palabra, solo asintió con la cabeza. No me preocupé demasiado por su silencio. A veces pasa que la gente está cansada o simplemente no tiene ganas de hablar. Arranqué el coche y empecé a conducir hacia el sur, como me había pedido. Lo raro comenzó a pasar cuando noté que no hablaba en absoluto. No miraba el camino, ni parecía interesado en nada a su alrededor. Su mirada estaba fija, como perdida, hacia la ventana del copiloto, sin mover un músculo. Eso no era normal, pero a veces los pasajeros son un poco raros, ¿verdad? Al cabo de unos minutos, pasamos por una zona que me pareció algo más vacía de lo habitual. Las luces en las calles eran débiles, y el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Miré por el espejo retrovisor para asegurarme de que el hombre estaba bien, pero en ese momento me di cuenta de algo extraño. Él ya no estaba allí. Al principio, pensé que solo me había confundido, pero al mirar por los espejos, lo vi de nuevo, parado en la esquina, justo donde me había subido. Detuve el coche de inmediato. Me sentí como si alguien me hubiera helado la sangre. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo el hombre hubiera salido y vuelto tan rápido? Miré a mi alrededor, pero las calles estaban desiertas. No había nadie más, solo esa figura extraña que seguía mirando hacia el coche, inmóvil. El miedo me invadió, pero también sentí una extraña necesidad de seguir. Mi instinto me decía que debía irme de allí, que algo no estaba bien, pero no podía dejar de mirar al hombre. Algo en su presencia me paralizó. Fue como si su mirada me estuviera atrayendo, como si de alguna manera me estuviera controlando. Finalmente, miré al frente y en un impulso arranqué el coche nuevamente. Pasé por la esquina y lo dejé atrás, pero aún sentía la sensación de que alguien me observaba. No me atreví a mirarme en el espejo retrovisor por miedo a encontrarme con esos ojos. Y aunque ya no lo vi más, la incomodidad no me dejó en paz. Esa noche, cuando volví a casa, no podía dormir. La sensación de que algo no estaba bien me perseguía. Pensaba en ese hombre, en su extraño comportamiento, en la forma en que parecía haber desaparecido y vuelto tan rápidamente. ¿Era posible que me hubiera imaginado todo? ¿O había algo más en esa figura que mi mente no podía comprender? Al día siguiente todo parecía normal.
La ciudad seguía su curso, las personas iban y venían, pero yo no pude olvidar lo que había vivido esa noche. Decidí que no le contaría a nadie. Pensé que tal vez había sido solo una alucinación o el cansancio jugando conmigo. Pero eso cambió una semana después. Volví a recibir una llamada para el mismo lugar en las mismas horas. Ya era tarde y aunque tenía dudas, acepté el servicio. No tenía ganas de perderme una buena tarifa, pero a medida que me acercaba a la misma calle oscura, mi miedo creció. Algo en mi interior me decía que no debía ir, que esa calle no era un buen lugar para estar a esas horas. Al llegar a la esquina vi algo que me heló por completo. Allí estaba él de nuevo, el hombre con el abrigo oscuro, parado en el mismo lugar, exactamente como la vez pasada. La sensación de terror me recorría el cuerpo mientras mi coche se detenía en la esquina. Vi al hombre nuevamente. Su postura era la misma, rígida, con los hombros caídos, su mirada fija en el vacío. Esta vez, sin embargo, no podía ignorar lo que sentía en mi interior. Algo no estaba bien. ¿Cómo podía estar de nuevo en el mismo lugar, en la misma posición, después de una semana? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era una coincidencia? La lógica me decía que no, pero mi instinto me gritaba que me fuera. Pensé en dar la vuelta y continuar con mi camino, pero el miedo que sentía al dejarlo atrás me paralizaba, como si un extraño magnetismo me estuviera llamando. Finalmente decidí parar. Bajé la ventana con una mezcla de dudas y temor, y lo vi acercarse lentamente, como si no tuviera prisa, pero al mismo tiempo pareciera que se estuviera acercando con una determinación inquebrantable. No podía ver su rostro con claridad. La sombra que lo rodeaba parecía consumirlo. Cuando estuvo cerca, me sorprendió que no emitiera sonido alguno. No se escuchaban pasos. No había resquicios de movimiento en su cuerpo, solo la figura negra acercándose a mí, completamente inmóvil. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, mi voz temblorosa como si temiera una respuesta que no quería escuchar. El hombre o lo que fuera no respondió de inmediato. Estaba allí, parado frente a mi ventana, con una quietud que era casi aterradora. Miró al interior del coche y por un momento sentí como si su mirada atravesara mis pensamientos, mis recuerdos. No podía moverme. Y fue en ese momento cuando lo dijo, su voz profunda y rasposa, como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. ¿Sabes lo que ocurrió la última vez, verdad? Mis ojos se abrieron de par en par. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo sabía lo que había pasado la última vez? ¿Acaso me estaba siguiendo? ¿Era real todo esto? No dije nada. Simplemente lo miré fijamente, con el corazón latiendo desbocado. Él permaneció en silencio por unos segundos más. Y luego, con un gesto que me heló por completo, subió al coche. Cerró la puerta con una calma inquietante, como si todo estuviera perfectamente normal. La figura del hombre estaba justo ahí, a mi lado, y aunque no hablaba, sentí una presión extraña, como si estuviera absorbido por su presencia. No sabía qué hacer, si arrancar o salir corriendo, pero algo me decía que si me movía, ya no habría vuelta atrás. Arranqué el coche y de alguna manera, seguí el trayecto que él me indicaba, sin decir una palabra. La ciudad parecía desmoronarse a mi alrededor mientras avanzaba, y aunque las luces del coche iluminaban las calles vacías, no veía ninguna otra alma. Al llegar a la periferia de la ciudad, me di cuenta de que me estaba alejando más y más de las zonas conocidas. El entorno comenzó a volverse extraño, como si estuviéramos entrando en un lugar fuera de la realidad. Las casas eran menos frecuentes y los caminos parecían más solitarios. Miré al hombre que estaba a mi lado, pero su rostro seguía envuelto en sombra. Sus ojos no reflejaban luz alguna. De repente el coche comenzó a ralentizarse, y aunque yo pisaba el acelerador con fuerza, el motor no respondía como debería. Mi estómago dio un vuelco, y la ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué estaba pasando? Era como si el coche estuviera siendo arrastrado hacia un lugar al que no podía escapar. El hombre, sin hacer un solo movimiento, habló de nuevo. «Este es el lugar. Es aquí donde debemos ir». Mis manos temblaban mientras mantenía el volante con fuerza. El coche se detuvo por completo en medio de la nada. Ya no veía ninguna señal de vida alrededor, solo el sonido lejano del viento y la oscuridad que nos rodeaba. «¿A dónde estamos?», pregunté sin poder contener el miedo que me envolvía. No hubo respuesta. El hombre abrió lentamente la puerta y salió del coche sin mirarme.
La oscuridad parecía tragarse su figura a medida que caminaba por un sendero polvoriento que apenas se podía distinguir bajo la luz de la luna. Algo dentro de mí me decía que no debía seguirlo, que debía arrancar el coche y huir, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si no pudiera moverme. Finalmente, logré reaccionar y encendí el motor con desesperación, pero, para mi horror, el coche no arrancó. El motor daba señales de vida, pero no encendía. Estaba atrapado. Con el corazón acelerado, me bajé del coche y traté de buscar al hombre. Lo llamé varias veces, pero no hubo respuesta. Seguí caminando a lo largo del sendero, y fue entonces cuando lo vi. Él estaba de pie, mirando hacia el horizonte, inmóvil como una estatua. De repente, las luces del coche parpadearon, y sentí como si algo se apoderara de todo el entorno. El aire se volvió denso, y el silencio era absoluto. Entonces lo comprendí, con una claridad aterradora. No estaba solo, y lo peor de todo era que nunca había estado solo. El aire se volvió más frío de lo que había estado antes, como si una niebla espesa comenzara a envolver todo a mi alrededor. Miré nuevamente al hombre, quien seguía de pie, con su rostro oculto en sombras. Fue entonces cuando escuché un sonido, un murmullo bajo, como un susurro que provenía de algún lugar cercano, pero no podía identificar de dónde. Estaba solo, pero la sensación de estar observado era abrumadora. Me acerqué al hombre lentamente, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo. Mis pasos resonaban en el silencio, pero el hombre no se movió ni un centímetro. Estaba completamente rígido. La oscuridad alrededor parecía tragarse todo, incluso la luz de las estrellas. Cuando estuve cerca de él, la atmósfera se tornó aún más pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. Miré al hombre, y finalmente, él giró lentamente hacia mí. Su rostro, aún en sombras, se comenzó a dibujar con una claridad escalofriante. Sus ojos, completamente oscuros, sin iris ni pupilas, eran como dos pozos de oscuridad absoluta. No pude apartar la mirada de ellos, como si hubiera algo dentro de ellos que me atrapaba, que me mantenía en su poder. «No te preocupes», dijo finalmente su voz aún profunda y rasposa. «Estás exactamente donde debías estar. Has llegado al lugar correcto». Sus palabras me recorrieron el cuerpo como un escalofrío. No sabía cómo responder. Solo quedé ahí, observando esa figura extraña que ahora se veía mucho más cerca de lo que había imaginado. Mis piernas temblaban, y aunque quería correr, algo dentro de mí me decía que no podía. Estaba atrapado. De repente la niebla comenzó a moverse, no de una manera natural, sino como si tuviera vida propia. Se arremolinaba a mi alrededor, como si me estuviera envolviendo. No podía ver con claridad, pero podía sentir que algo, o alguien, se acercaba. La presión en mi pecho aumentaba. Estaba en medio de algo que no comprendía, y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Miré al hombre que ahora se encontraba aún más cerca de mí, y su rostro ya más visible me dejó helado. Había algo profundamente perturbador en sus rasgos. No se veía completamente humano, pero tampoco era completamente algo más. Sus facciones estaban distorsionadas, como si la piel misma se estuviera desintegrando, revelando una textura que no era de carne, sino algo mucho más oscuro, más antiguo. «Has hecho un viaje largo para llegar aquí, Luis», dijo, y su voz resonó en mi cabeza más que en mis oídos. «Este es el lugar donde todo comienza». Mi mente comenzaba a desbordarse. No podía entender qué lugar, qué viaje. «¿Qué quieres de mí?», logré decir con la voz quebrada por el miedo. El hombre sonrió, y aunque su boca se movió, no vi ningún cambio en su expresión. Era como si la sonrisa estuviera ahí, pero no era humana. «Todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, ha sido un paso hacia este momento. Ahora entiendes, ¿verdad? Este es el lugar donde todo se conecta, el lugar donde los hilos del destino se entrelazan». No pude articular una respuesta. El miedo me invadía por completo,
Intenté retroceder, pero el aire me lo impedía, como si algo invisible me estuviera sujetando, impidiéndome moverme. El hombre comenzó a caminar hacia mí, y sus pasos, aunque suaves, resonaban profundamente en el suelo. «Nadie te ha dicho la verdad, Luis», continuó. «Nadie te ha contado lo que está más allá de lo que ves. El tiempo y el espacio son solo ilusiones. Y ahora, al estar aquí, eres parte de algo mucho más grande. Algo mucho más antiguo que el mismo mundo». Mis piernas flaqueaban, y caí de rodillas en el suelo. El hombre se detuvo frente a mí, y por un momento, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía. La niebla se disipó, y todo quedó oscuro. Pero la oscuridad no era simplemente la falta de luz. Era un vacío que me llenaba por completo. «¿Qué debo hacer?», pregunté sin saber si aún podía hablar con coherencia. Mi mente luchaba por aferrarse a algo, pero todo a mi alrededor me decía que ya no había vuelta atrás. El hombre se agachó frente a mí, y con un movimiento tan rápido como un rayo puso su mano sobre mi frente. Su toque fue helado, y aunque no lo vi, pude sentir cómo su mano se hundía en mi piel, como si estuviera penetrando algo mucho más profundo que mi carne. «Lo único que puedes hacer ahora», dijo en un susurro casi inaudible, «es aceptar lo que te espera. Y lo que te espera, Luis, no es lo que crees». Con esas palabras, una fuerza invisible me levantó del suelo, y de repente, la realidad pareció distorsionarse. Todo a mi alrededor comenzó a girar, como si el mundo entero estuviera siendo arrancado de su lugar, y mi cuerpo flotaba en una corriente de aire invisible. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero el miedo que sentía era tan intenso que no podía hacer nada más que cerrar los ojos y esperar lo que viniera. Y entonces, en medio de todo, me di cuenta de algo aterrador. El hombre ya no estaba allí, pero algo más se acercaba, algo mucho más oscuro. Mi mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos y sensaciones distorsionadas. Aunque mis ojos estaban cerrados, no podía escapar de lo que estaba ocurriendo. El aire a mi alrededor parecía cada vez más denso, más pesado, como si estuviera sumergido en agua profunda. El sonido de mi respiración era lo único que podía escuchar, pero se mezclaba con ecos distorsionados, susurros que parecían venir de todas direcciones, cada vez más cercanos. Entonces, de repente, el vacío se desvaneció. Mis ojos se abrieron lentamente, y me encontré de nuevo en el coche, tal como estaba antes de detenerme en el sendero. La niebla había desaparecido, y la ciudad que me rodeaba parecía más cercana, más familiar. Pero algo estaba completamente fuera de lugar. El silencio era abrumador. No había sonido alguno, ni de los autos pasando, ni de las luces titilando. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. El asiento del copiloto estaba vacío, pero no era un vacío común. Era el vacío de la ausencia absoluta, como si no hubiera existido nadie allí nunca. Con una sensación de terror indescriptible, miré al retrovisor, y lo vi. Estaba allí, de pie en la acera, observándome con esa mirada penetrante que ya conocía, los ojos oscuros que no reflejaban luz. El hombre estaba parado allí, como si nada hubiera cambiado, como si nada hubiera sucedido, y a pesar de todo, sabía que todo lo que había experimentado no era un sueño, no era una fantasía. En un impulso, arranqué el coche y me alejé a toda velocidad. La sensación de huir era la única que me quedaba. El asfalto parecía extenderse interminablemente, y por un momento, tuve la absurda esperanza de que todo lo vivido se desvanecería, que encontraría algo familiar y seguro. Pero no era así. La ciudad, con todas sus luces, parecía desmoronarse a medida que avanzaba. Y cuando pasé frente a una calle vacía, algo extraño sucedió. El hombre, o lo que fuera, ya no estaba en el retrovisor. Sin embargo, sentí la presencia de algo más cerca. Algo que ya había estado conmigo todo el tiempo, observando, esperando. El coche comenzó a frenar solo, y mis manos temblorosas intentaron darle más fuerza al acelerador. Pero ya no podía controlar nada. Era como si todo estuviera fuera de mi alcance,
como si el lugar mismo estuviera desmoronándose a mi alrededor. Finalmente el coche se detuvo por completo. No podía moverme. Mi mente era un caos, y mis ojos se cerraron involuntariamente. Fue entonces cuando, en un último intento de comprensión, entendí lo peor. No podía escapar. Y justo cuando creí que la oscuridad me tragaría por completo, el sonido de un timbre familiar llegó a mi oído. Era el sonido de la radio, esa misma radio que había dejado encendida en el coche. Y al escucharla, sentí algo muy extraño. Esa misma voz que había escuchado antes, esa voz rasposa y profunda, comenzó a hablar nuevamente, pero ahora con claridad. Ya sabes lo que debes hacer, Luis. La ciudad ya no es la misma para ti. Has cruzado el umbral y ahora no hay vuelta atrás. El coche comenzó a moverse por sí mismo, como si fuera impulsado por una fuerza que no podía ver. La voz seguía, pero yo ya no podía distinguir lo que decía. El miedo me envolvía por completo, y la oscuridad de la noche parecía tragarse cualquier atisbo de esperanza. La última imagen que vi antes de cerrar los ojos completamente fue la de la ciudad desmoronándose, desintegrándose como si nunca hubiera existido. Y en ese momento, lo supe. Algo mucho más allá de la comprensión humana me había reclamado, y ya no quedaba espacio para huir. No sé si alguna vez salí de allí, pero si alguien encuentra este relato, que sepa una cosa. Hay momentos en la vida en los que cruzamos un umbral del que no se puede regresar, y tal vez, solo tal vez, lo que nos espera del otro lado no es lo que imaginamos.